En esta ocasión, nuevamente el profesor Isidro Yico Cahuana para abordar los temas que corresponden, que van a dilucidar algunas dudas en sus estudios o que faciliten sus estudios o complementen aquello que reciben en las aulas y dedicar su tiempo, digamos, disponible para complementar o clarificar algunas dudas. En esta ocasión vamos a abordar algunas cuestiones que al estudiante le va a servir como, digamos, herramienta de superar algunas dificultades frente a sus estudios. En este caso hablamos de los organizadores visuales. Los organizadores visuales son aquellos que van a servir como técnicas de estudio. Su denominación está dado como que se percibe mejor para el estudiante aquello que entra a través de la observación. Es mejor la retención de los conocimientos. Dentro de estos organizadores visuales tendríamos varias, como por ejemplo tendríamos mapa conceptual, tenemos mapa mental, mapa semántico, tendríamos los esquemas, cuadro sinóptico, cuadros de doble entrada, etc. Cada uno de estos al final van a ver que les va a tratar de ayudar en el estudio. En esta vez solamente vamos a abordar lo que son los referidos a mapas conceptuales. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el mapa conceptual? Podemos decir que es una herramienta básica, es una herramienta
básica de aprendizaje. Que permite al estudiante desarrollar conceptuaciones y poder ampliar así estructuras cognitivas. Van a permitir desarrollar las estructuras cognitivas. La representación gráfica de los conceptos más generales, de los conceptos más generales e inclusivos. Deben situarse en la parte superior del mapa y los conceptos incluidos progresivamente en la parte inferior. Bueno, entonces aquí tenemos el mapa conceptual. Es un organizador visual, como ya se mencionó, es una herramienta básica de aprendizaje que permite al estudiante desarrollar concepciones o conceptuaciones y poder ampliar así sus estructuras cognitivas. La representación gráfica de los conceptos más generales e inclusivos deben situarse en la parte superior del mapa y los conceptos incluidos progresivamente en la parte inferior. Eso es en cuanto, digamos, en la parte que corresponde al concepto, el mapa conceptual. Ahora la pregunta también puede ser, ¿por qué es importante tener en cuenta los conceptos de aprendizaje significativo? ¿Por qué es importante tener en cuenta los conceptos de aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo supone
una intensa actividad mental por parte del estudiante. Intensa actividad mental por parte del estudiante. Esta actividad consiste en establecer nuevas relaciones entre los nuevos contenidos y los esquemas de conocimiento ya existentes. Las condiciones básicas para facilitar el aprendizaje significativo son: el contenido debe ser potencialmente significativo. El estudiante necesita una actividad favorable para el aprendizaje. Veamos en cuanto a la estructura del mapa conceptual. Bien, si continuamos refiriéndonos a los mapas conceptuales, debemos tener en consideración lo que es la estructura del mapa conceptual. En cuanto a la estructura o partes, digamos, hace referencia a niveles y segmentos, porque los mapas conceptuales se van a estructurar de arriba hacia abajo de acuerdo al nivel jerárquico. En este caso, en nivel y segmentos. En nivel recoge aquellos conceptos que tienen aproximadamente la misma extensión o jerarquía, el mismo nivel o jerarquía. Se sitúan en el mapa a la misma altura en sentido horizontal. El nivel van a estar a la misma altura pero en sentido horizontal. Dependiendo de los niveles, puede ser primer nivel, segundo, tercero y así sucesivamente. En cuanto al segmento, lo constituye los conceptos que están en la misma línea vertical hasta los ejemplos o detalles correspondientes. No sin antes hacerles saber también las disculpas del caso a los oyentes, porque como ustedes habrán podido apreciar en este espacio de grabación, hay algunos ruidos que ustedes no lo deben esperar, como por ejemplo cantos de gallos, ruidos del entorno, de la vecindad, risas, entre otras cosas. Pero por sobre esas cosas tratamos de que ustedes se centren simplemente en el mensaje en el cual estamos, es nuestro objetivo. Bien, continuando con lo que es los mapas conceptuales, vamos a continuar y vamos a hacer referencia también los elementos que debe considerarse o tener un mapa conceptual. En tanto que vamos a hacer referencia como elementos los conceptos, las palabras de enlace, las proposiciones, líneas y flechas. Cuando hacemos referencia a los conceptos, es la regularidad en los acontecimientos, en los objetos que se designa a través de un término. Ejemplo: libro, mamífero, puede ser atmósfera, entre otros, mar, sol, tierra, son ejemplos de conceptos. Entonces, los conceptos son la regularidad en los acontecimientos o en los objetos que designan a través de un término. En cuanto a las palabras de enlace, las palabras de enlace, su propio nombre lo indica,
palabras que enlazan, entonces en este caso conceptos, se utiliza para unir conceptos y para indicar el tipo de relación que haya entre ellos. Repito, se utiliza para unir conceptos y para indicar el tipo de relación que hay entre ellos. Por ejemplo, si relacionamos los conceptos edad y experiencia mediante las palabras de enlace, proporciona o modifica las proposiciones que generan son parecidas, pero no idénticas. Las palabras enlaces son entonces las que se utilizan para unir conceptos. Puede utilizarse generalmente preposiciones, puede usarse también en algunas ocasiones verbos, en donde va a unir los conceptos correspondientes. En cuanto a las proposiciones, dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar una unidad semántica. La ciudad tiene una zona industrial, o el ser humano necesita oxígeno. Estas dos proposiciones son ejemplos prácticos. En tanto que líneas y flechas, otras la denominan también a las líneas como puentes, se utiliza para unir los conceptos. Eso es los elementos más indispensables referente a los elementos del mapa conceptual. Los conceptos, palabras enlace, las proposiciones, líneas y flechas. Podríamos también manifestar que los conceptos se colocan dentro de una elipsis u óvalo y las palabras enlaces se escriben sobre o junto a la línea que unen los conceptos. En la representación visual se adoptan diferentes formas y, si es posible, de diferentes colores para cada uno. Podríamos entonces los conceptos considerar en los, en los elipsis o óvalos. Por ejemplo, tendríamos aquí, supuestamente, podríamos usar de esta manera el concepto. También puede ser de esta manera, por ejemplo, actividad, o también podríamos utilizar este otro, teoría, o podríamos usarlo también, quién sabe, de esta manera. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle comentario. Es decir, en cuanto a las formas, para consignar o los conceptos van a ir dentro de la elipsis, puede ser un cuadrado a manera de nube, entre otros. Y otra cosa importante también que debemos tener en cuenta es las características de un mapa conceptual. Y dentro de ello tenemos jerarquía, impacto visual y simplificación, ¿no? En
este caso, estos son las... Vamos a hacer, quién sabe, una comparación práctica. Por ejemplo, dentro de una institución educativa, por ejemplo, hay jerarquía, que implica los de más autoridad están digamos, en el nivel más alto. En este caso estarán las direcciones de los centros educativos, luego vendrán las subdirecciones, las cuestiones a nivel docente, los auxiliares de educación, y por último están, o antepenúltimo, podríamos considerarlo los administrativos, por último a los alumnos. Eso sería la cuestión de jerarquía, para luego esto llevarlo pues a comparar lo que es el mapa conceptual. Es decir, los conceptos de mayor importancia en la parte superior y gradualmente irán por niveles los conceptos, digamos así, de menor importancia. Entonces, la jerarquía hace referencia a la forma de ordenar los conceptos. Y lo otro decíamos de repente en cuanto al cargo, pero aquí es ordenar los conceptos. Los más genéricos o los más generales en la parte superior, y de forma progresiva los más específicos o concretos en la parte inferior. No sé si ustedes se habrán podido percatar, por ejemplo, cuando esto ya se haga en la práctica, habrán podido ver, pues, digamos, la jerarquía de esta manera, ¿no es cierto? Viene, digamos, de esta manera. Y tendríamos incluso de esta manera. Suponiendo que este es un mapa conceptual, y aquí vamos a considerar el concepto más genérico en la parte superior, en el primer nivel, luego tendríamos el segundo nivel y el tercer nivel. Es decir, el de mayor importancia en la parte superior, luego así progresivamente hasta llegar a los conceptos más prácticos, más concretos y más específicos. En cuanto a lo segundo, impacto visual. ¿Qué quiere decir impacto? Es decir, algo que se percibe o es más fácil de captar en el estudio de manera gráfica todo un tema antes que encontrar una agrupación de palabras de repente en párrafos o todo un texto o agrupaciones de párrafos. El impacto visual hace referencia a detalles con claridad. El impacto visual hace referencia a ciertos detalles con suma claridad. Se tiene en cuenta los espacios correspondientes, la ortografía, etcétera, por ejemplo. Y la simplificación, no olviden, la simplificación quiere decir ya el tema que se ha tratado, hacerlo más simple
y utilitario más que todo. Hace referencia a la diferencia entre los contenidos más importantes y básicos de los contenidos secundarios. Repito, hace referencia a la diferencia entre los contenidos más importantes y básicos de los contenidos secundarios. Para esto también se ha tenido que aliarse de otra técnica que, bueno, creo que ya se hizo mención en clases anteriores, lo que es el subrayado. El subrayado también nos va a ayudar muchísimo para la elaboración de nuestros mapas conceptuales. Esto naturalmente en la práctica vamos a ir guiándolos cómo estructurar los mapas conceptuales. Esperamos que haya resultado claro esta sesión, en tanto será hasta la próxima ocasión.